ante tu presencia, Dios Todopoderoso, Amén. para agradecerte, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor, la vida, la fuerza, la salud, este compañerismo maravilloso, Señor, alrededor de tu palabra, Padre. Pero, Señor, queremos, Padre, invitarte, Señor, que seas el primer y exclusivo invitado, Señor, para que pueda fluir, Señor, las palabras, Padre, en los vasos que has de utilizar en esta hora, Padre, para traer, Señor, un real entendimiento de tu palabra, Señor, pero también, Señor, para estar ciertos, Padre, para tener esa convicción que esta es la hora, Señor, que la hora de la prueba se acerca, Padre, y lo que necesitamos es tener fe en lo profundo de nuestras almas, Padre, que nos ayude, Señor, que usted nos ayude, Padre, que todo fluya para bien, Señor, en las conexiones del Internet, alrededor de todos los hermanos que estamos congregados, Señor, y asimismo, Padre, que sea de gran bendición también para aquellos que han de oír, Señor, después de que se cuelgue, Señor, estos materiales preciosos, Señor, en las redes sociales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder reunirnos, pues, y compartir de la palabra del Señor. En esta tarde, pues, va el hermano Boris, pues, a continuar el tema que de la semana pasada, pues, el tema del nicolaísmo, y el hermano Boris va a traer el tema en esta tarde. Hermano Boris, que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría referirme a una escritura en esta hora, que es Apocalipsis 17. Que, bueno, lo sabemos de memoria, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El problema que existe es que se han olvidado algunos de por qué Dios envió un profeta. Hemos visto y hemos tenido grandes exposiciones sobre el tema del nicolaísmo, en este grupo sobre todo. Tenemos al hermano Pablo, al hermano Ángel, al hermano López, Enrique, y a mí me gustaría abordarlo en esta hora tal vez un poquito diferente, hermano, y tal vez no en la profundidad que nuestros hermanos pudieran presentarlo, pero es un punto en este tema del nicolaísmo, porque hemos visto bastante la parte histórica, la parte cómo se desarrolló, pero me gustaría darle un enfoque un poquito más en el presente y cómo nos afecta a nosotros este asunto del nicolaísmo. Sabemos que hay un nicolaísmo dentro de las filas del mensaje, que es el espíritu anticristo, del que nos advirtió el profeta. Pero como nuestros hermanos han ido a las edades, me gustaría ir primero a la primera edad de la iglesia. El hermano Branham dice que el nombre de Éfeso significa caída o deslizada. Entonces el profeta dice que la edad de Éfeso, o la iglesia de Éfeso, ya era una mujer caída. Entonces, tomándolo de esta manera, vemos que Éfeso, en el libro azul de las edades, también en la revelación de Jesucristo, dice que ya era descarriada. Y la razón por la cual ella llegó a ser una descarriada, dice Apocalipsis, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ha probado a los que dicen ser judíos y no lo son, y nos damos cuenta a lo largo del mensaje de las edades, el profeta dice que la razón por la cual se resfrió o se enfermó el primer amor es por causa de los falsos ungidos o de los falsos maestros. Si vemos en Mateo 24, creo que es, dice que se levantarán falsos cristos, creo que en Mateo 24 donde lo dice, y falsos ungidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Y en el versículo siguiente nos dice que por causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si lo llevamos a la primera edad de la iglesia y al contexto como lo dice el hermano Branham dice que la primera edad, los primeros creyentes,
ellos juzgaban todo lo que se hablaba por lo que el mensajero dijo. Ellos oían a cualquier predicador y la iglesia estaba filtrando y chequeando, y ellos decían: usted no está enseñando lo que Pablo predicó, usted es un falso. Eso lo podían hacer por causa de, en Mateo 24, bueno, Jonathan, gracias. Y en Mateo 24 y 24-25. Y si no estuviera ahí, está en Mateo 3. Amén. Entonces, la iglesia, ellos tenían culto prácticamente toda la semana, en algunos casos, se reunían, traigámonos a nuestro día, el culto el día miércoles, viene de visita un predicador y predica una herejía. Los creyentes que tienen la fe primitiva, que filtran todo lo que se dice por lo que el mensajero dijo, esos creyentes dicen: mucho hueso, poco pollo. Y entonces del plato que se sirve, más de la mitad hay que botarlo a la basura. Y uno queda con hambre. Siguiente culto, día viernes, sube otro predicador, tal vez un predicador local, y también es un hereje. Y viene predicando cosas que no enseñó el mensajero. Los creyentes, bien entrenados, se ponen a chequear lo que se predicó y se dan cuenta que este otro predicador también es un falso. Luego el día domingo tenemos otro culto, viene otro predicador y predica una herejía también. Entonces al final esta gente, los creyentes de Éfeso, se fueron desgastando en su amor por causa de los falsos ungidos. Porque primero era que vendrían falsos ungidos, y después, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriaría. Entonces tenemos esto, que se fue desgastando. Ya no era un gusto o un gozo ir a la iglesia. Porque, ¿quién va a predicar hoy día? El hermano X. Pero X es un hereje. Y al culto siguiente, ¿quién va a predicar? Fulano de tal. Fulano es un hereje. Entonces ya no era un gozo ir al servicio. La gente se empezó a enfriar y se dieron cuenta que en vez de haber gozo en el servicio, comenzó a haber amargura. Y así llegamos de la primera edad de la iglesia, que era una mujer caída, que dejó su primer amor, llegó a ser una iglesia, dice, amarga, que eso significa esmirna, amargura. Ya no había amor por ir a los servicios, ya no había el mismo amor al saludar a los hermanos. Uno tenía que andar cuidando a quien le decía shalom y a quien no, porque no podemos decirle shalom, dice el apóstol Juan en su carta, que si alguno no trae la doctrina de Cristo, no le digamos bienvenido, que es shalom en el original, ni le recibamos en casa. Porque si le recibimos en casa o si le decimos shalom, somos participantes de sus malas obras también. Entonces, antes de decirle a un falso Dios le bendiga, era mejor no decirle nada. Entonces llegó a ser una iglesia amarga. Y cuando llegamos a la tercera edad, llegamos a la edad de Pérgamo. Pérgamo ya significa matrimonio. Matrimonio significa Pérgamo. Del hermano Branham hay una cita, que no me recuerdo dónde está, puede ser en Filadelfia, donde el profeta habla de la puerta abierta y dice: en esta edad, en la edad de Filadelfia, hubo una puerta abierta, dice. Pero allá atrás, 3 edades antes, hubo otra puerta abierta. O sea, hubo una puerta abierta en Pérgamo. Y ahora tenemos una puerta abierta entre Filadelfia y la Odisea. Acá en Pérgamo, la puerta abierta, el profeta lo dice, que fue la puerta abierta para todo lo que es del diablo. En cambio, en esta otra edad, fue una puerta abierta como una obra misionera, como el amor fraternal, porque Satanás estuvo trabajando ya en el principio a través de la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta, y luego comienza en la quinta edad, en Sardis, comienza a restaurar purificación, santificación en Filadelfia,
y dones del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego viene el mensajero y nos trae la cuarta parte de la restauración, que es la persona misma del Espíritu Santo. Entonces, hay dos puertas abiertas en la edad, una puerta abierta hacia el infierno y una puerta abierta hacia el cielo. Son dos puertas abiertas. La primero, Satanás en la edad de Pérgamo. Ahora, ¿qué significó esta puerta abierta? Que por ahí entró todo lo que es política de la iglesia. Y en ese matrimonio que significa Pérgamo, vemos que la iglesia se une con el Estado. Se une la iglesia, me mandan una cita aquí, la voy a leer. Gracias, hermano Jonathan, dice: quiero que ustedes se fijen en un detalle. Dios obra en serie de tres, correcto. ¿Es verdad? Fue en la edad de Pérgamo, la tercera edad. Mire, no me acordaba dónde estaba esto. ¿Qué libro es, hermano? Porque aquí te la cita, pero no está el libro. El párrafo 56 pudiera ser Filadelfia, como lo mencioné. Si lo tiene, hermano Jonathan. Cuando la iglesia se juntó con el Estado, los hechos de los nicolaitas, que fue la puerta abierta allá en Pérgamo, el profeta nos dice que la puerta abierta en Pérgamo fueron los hechos de los nicolaitas. Fíjese ahora, cito esto porque el nicolaísmo es una puerta abierta para Satanás, justo en la edad de Filadelfia, como cita aquí el hermano. Gracias, hermano Jonathan. Dice el profeta: cuando la iglesia se juntó con el Estado, los hechos de los nicolaitas habían llegado a ser la doctrina de Nicolaita, dice, de los nicolaitas. Aquella edad fue la puerta abierta para la vid falsa. Dice el profeta: ya una vez que fue respaldada por el poder del Estado, llegó a ser en realidad un sistema mundial, aunque llevaba el nombre de cristiano. Por esa razón, la cosa se esparció con gran rapidez. Amén. ¿Por qué se esparció con gran rapidez? Porque el Estado estaba subsidiando. Es muy interesante eso. Iba a entrar en las demás edades, pero me parece que hasta allí solamente, si tomamos la definición del nombre de cada una de esas edades, Éfeso, una mujer descarriada, caída, como Eva, que engañó a su esposo. Corintios 11, 2 Corintios 11, tenemos Satanás seduciendo a la mujer, extraviándole su sentido de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego la tenemos en la segunda edad, la tenemos como amargura, porque ya no es una bendición servir al Señor, ya no es una bendición pararse por la palabra, es toda una problemática. Es lo mismo con lo que nosotros lidiamos hoy en día. Y luego ya para la tercera edad se abre la puerta a la simiente falsa, que es una obra misionera, porque una puerta abierta, dijo el profeta, es una obra misionera. Como Pablo dice también en la Escritura, que Dios le abrió gran puerta para poder ir a predicar el Evangelio. Entonces aquí nos dice que la puerta se abrió para la falsa vid. Entonces, si tenemos la falsa vid y tenemos el Estado subsidiando y propagando toda esta cosa de los nicolaitas, que fue un dicho, luego llegó a ser una doctrina, es una obra misionera de Satanás en la tercera edad de la iglesia. ¿Quién financió? El Estado financió. Ustedes conocen la historia, son ministros. Ahora, en esta edad, Dios envió un profeta y nos identifica las edades de la iglesia. Y las edades de la iglesia nos muestran el espíritu anticristo obrando a través de las edades y también en el día presente. Ahora tenemos el Concilio Mundial de Iglesias. Cada iglesia o cada país tiene su propio concilio, cada denominación tiene su propio concilio y están siendo subsidiados por el Estado. El profeta nos dice en el primer sello, en el párrafo 19 del primer sello, dice lo siguiente: tenga siempre presente esto, hay una iglesia y hay una novia. Hay dos cosas, una vid verdadera y una vid falsa. Hay una iglesia y hay una novia. Luego nos dice en el libro de los sellos, primer sello, párrafo o página 103, traducción venezolana, párrafo 66, traducción moderna, dice el profeta, está hablando, pero al final del párrafo dice: y de la obra de aquel hombre forman una denominación.
fíjese, él viene diciendo, citando lo que dijo en el 54 en las 7 edades de la iglesia, cuando él dijo, es un plan magnífico, o aquí está el plan. La primera cosa que se echa es un anuncio en el cielo, luego un sello se abre, se desenvuelve un misterio, un mensajero capta el misterio para aquella edad, sale ante el pueblo, toca la trompeta y la trompeta declara una guerra espiritual, sabemos, y una guerra religiosa y política. Son dos cosas. Y luego de aquel mensaje dice, hay un grupo que capta el mensaje, que lo acepta. En el párrafo 200 del sexto sello, dice el profeta que ese grupo que captó el mensaje del mensajero es puesto a descansar con el mensajero y ellos son sellados bajo el mensajero. Eso está en el párrafo 200 del sexto sello. Son sellados con el mensajero. Pero sobre aquel grupo que rechazó, una plaga cae y el profeta lo llama un juicio temporal. Y luego comienza otra edad de la iglesia y llega a ver todo un enredo otra vez. Y luego, ¿qué sucede? Otro anuncio en el cielo, otro sello se abre. Esto es a través de las edades. Primer sello, segundo sello, primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad. Cada edad fue así. Y luego dice, y de la obra de aquel hombre comienzan o forman una denominación. El problema que tenemos en esta edad, hermano, es que no hay más edades, no hay más sellos por abrir. Se abrió el último sello, el mensajero captó el misterio, tocó la trompeta para nosotros hemos despertado por causa de la trompeta, hemos sido traídos por causa del mensaje, estamos en expectativa, a la medianoche subió el clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle, hemos oído el mensaje, estamos preparados. Entonces, pero ahora hay un grupo también, al igual como en todas las edades, porque recuerda, el mensajero le habla a las iglesias en cada edad de la iglesia. Eso es, no que hay muchas iglesias, sino que hay dos simientes, la verdadera vid y la falsa vid. El mensajero le habla a las dos. Y la falsa vid rechaza el mensaje, lo cree parcialmente, hay cosas que cree y cosas que no, pero la vid verdadera se va a quedar con toda la palabra. Entonces el profeta por eso nos viene diciendo desde el primer sello, recuerde, hay una iglesia y hay una novia. Y luego nos dice que los que son de la iglesia toman las obras del mensajero como punta de partida y dan inicio a otra denominación. El problema hoy es que no hay más edades. Sigue diciendo párrafo 120 del primer sello, página 111 de la traducción antigua de Venezuela, dice el profeta, ¿para qué es entonces el juicio? Dice, el asunto es para aquellos que están dormidos. ¿Para quién es el juicio? Para los que están dormidos. Porque recuerde, un anuncio en el cielo, se abre un sello, se desenvuelve el misterio, el mensajero capta el misterio para la edad, toca la trompeta, de esa trompeta declara dos cosas, una guerra religiosa y una guerra física, literal. Ese evangelio, esa trompeta sonando, hay dos clases de gente que oye el mensaje, los que rechazan y los que lo creen. Los que lo rechazan, hay un juicio temporal sobre ellos. Y los que lo creen son sellados en el mensaje. Entonces aquí el profeta viene y nos dice en el primer sello, párrafo 120, ¿para qué es el juicio? El asunto es para aquellos que están dormidos. Luego dice, ¿quiénes son los que rechazan el mensaje? Son aquellos que claman o reclaman que creen y que lo siguen. Aquellos que se han organizado y se han denominado. Esto lo dice el profeta en una nota aquí. Se han denominado. Pero hay algunos verdaderos creyentes que duermen entre ellos. A estos Dios les dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Y cómo se denominan? Organizándose. Miren lo que dice en el primer sello, en el párrafo 178, perdón por el ruido ambiente, hay hartos niños aquí en casa. Dice párrafo 178, el mensajero de esta séptima edad de la iglesia no da comienzo a una denominación como los demás. Dice el profeta, recuerden, él no hace eso, por el contrario, él está en contra de tales cosas. El mensajero
que el mensaje revelado, Apocalipsis 17, está en contra de la organización. Pero en esta edad de la iglesia, así como en todas las edades, hay dos vides. Una vid que recibe la palabra del profeta y una vid que rechaza o la recibe parcialmente. La novia va a creer la palabra, pero la vid falsa va a creer parcialmente el mensaje. Y una de las cosas que el profeta condenó, por esencia, porque todo profeta lo hizo, fue la organización. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La vid verdadera no va a entrar en organización porque ha recibido íntegramente el mensaje. Pero la vid falsa no va a tener ningún problema en aceptar nicolaísmo. Ahora, alguien pudiera decir, ¿qué tiene que ver esto con nicolaísmo? Lo acabamos de leer. La unión de la iglesia y el Estado es la puerta abierta para los nicolaitas. Y eso lo tenemos hoy otra vez. Hoy día, para que a usted no lo persigan, y podemos ir a la edad, en la edad de la iglesia, cuando el profeta cita Apocalipsis 3:10, creo que está en Filadelfia también, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la escritura, y no la has negado, dice, yo te guardaré también de la hora de la tentación, dice en inglés, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El hermano Branham dice que la prueba de Apocalipsis 3:10 es la misma prueba de Génesis cuando la serpiente vino y engañó a Eva. Primera cosa, es algo, el profeta dice en otro mensaje, probando su palabra, dice el profeta, que la revelación del Hijo del Hombre, ahora ustedes saben que el Hijo del Hombre es la palabra, es toda la palabra que se acumuló desde Lutero, Wesley, Pentecostales y hasta ahora. La palabra es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es el hermano Branham, no es fulano de tal, no es un grupo. El Hijo del Hombre es la palabra restaurada. Entonces, la palabra, la revelación de la palabra del Hijo del Hombre, dicen probando su palabra, creo que lo dice el profeta, es para unir a la iglesia con su cabeza. Ahora, si vamos a las edades, donde en Filadelfia, el libro azul de las edades, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el hermano Branham dice, esta prueba es la misma de Génesis, para que no nos unamos al esposo. Porque la serpiente, ahí estaba Adán, ahí estaba Eva, ellos tenían que unirse. En el mensaje, la palabra hablado del nacimiento original, dice el profeta, si ellos se unían, iban a traer a Cristo. Pero Satanás, antes que ellos se unieran de la forma correcta, interrumpe el programa y él se une a Eva y hibridó la palabra y produjo un hijo ilegítimo. Y Satanás ahora está intentando espiritualmente que cada uno de los miembros de la novia verdadera no sean unidos al Hijo del Hombre, que es la revelación que nos conecta con la cabeza. Por otra parte, esta tentación, dice el profeta, será el concilio de iglesias gobernando. ¿Cómo va a gobernar? A través de un sistema. Hemos estado hablando del Papa y estas cosas, pero el profeta dice, espere a que la Confederación de Iglesias Unidas saque a su Papa. La organización de las iglesias protestantes se van a unir, y para eso tienen que tener leyes, tienen que tener normas, tienen que tener estatutos, tienen que tener decretos judiciales y estar respaldado por el Estado, ser ley, una religión nacional, como lo fue en las edades pasadas. Tengo aquí atrás mío las confesiones de fe del siglo XVI y XVII, y casi todas las confesiones de fe comienzan adulando y reconociendo al gobernador de turno, porque las iglesias protestantes a través de las edades llegaron a unirse al Estado, igual como la madre se une al Estado, son igual de rameras. El problema es que este espíritu organizacional ha entrado en el mensaje también, y hay gente en el mensaje que no tendrá ningún escrúpulo en unirse con el Estado, porque es preferible hacer culto a Dios bajo libertad que no servirle de ninguna manera. Entonces ya creo que están captando para dónde vamos. En el primer sello, página 119,
traducción venezolana, párrafo 180, traducción moderna, el profeta hablando del mensajero dice: Juan odiaba la denominación. Mismo primer sello, más abajo dice el profeta: el mensajero no fundará otra denominación. Dice el profeta, mismo sello, párrafo 296. Le estoy citando los párrafos y estoy solo leyendo una parte del párrafo. Ustedes lo pueden anotar y después revisarlo completo y ver que es más profundo lo que dice el profeta. Yo solo estoy tocando los puntos más sobresalientes, entendiendo que le estoy hablando a ministros, predicadores y gente que estudia el mensaje. El profeta dice en el párrafo 296, dice: se organizaron como ella y se hicieron fornicarias. ¿Qué es organizarse entonces? Organizarse es hacerse fornicaria. Como les digo, atrás mío, aquí tengo las confesiones de fe de los siglos XVI y XVII, y casi todas comienzan reconociendo al gobernador de turno, porque la iglesia ya estaba casada con el Estado. Entonces vemos que en el año 54, en pregunta y respuesta, la ley teniendo una sombra, en ese mensaje, después de predicar el sello de Dios, la marca de la bestia, el profeta predica pregunta y respuesta. Algunos lo tienen como pregunta y respuesta sobre la marca de la bestia, o la ley teniendo una sombra, pregunta y respuesta. Entonces tenemos esto, donde el hermano Branham viene y nos dice que la iglesia, los padres fundadores de la iglesia llegaron a América buscando libertad de religión, y estos buscaban libertad de religión, dice, porque venían huyendo del sistema que había de gobierno unido con la iglesia. Entonces, como el gobierno estaba unido con la iglesia, los padres fundadores, al ver que había una tierra nueva, que había libertad de religión o aspiración a libertad de religión, ellos decidieron venirse a colonizar América y la fundaron bajo libertad de religión. Eso es historia, eso lo dice el profeta. Ellos venían huyendo de la unión del Estado con la iglesia, y venían no de estados católicos, no de países católicos, venían de países protestantes. Y en ese contexto viene el profeta en un país fundado bajo libertad de religión, y él nos advierte de que no debemos organizarnos de tal manera de unirnos o comprometer lo que creemos con el gobierno o el Estado de turno, porque la iglesia es libre. Luego dice en el primer sello, párrafo 304, dice: el anticristo ya estaba presente en aquel día, introducido como el espíritu nicolaíta para después formar una organización. ¿A dónde va a terminar el nicolaísmo en el mensaje? El nicolaísmo en el mensaje va a terminar en organizaciones, pero no solo organizaciones de que aquí yo soy el pastor y yo mando, o nicolaísmo como lo hemos visto hasta ahora, sino que el fin de todo esto es que se casan con el Estado. Eso es lo que dice el profeta. Dice: el espíritu nicolaíta para después formar una organización. Párrafo 307, y lo repite en el párrafo 374, Daniel dijo que este espíritu se apoderaría de los reinos religiosos. Primer sello, seguimos, párrafo 313. El sistema católico y protestante, la cosa entera, el mundo organizado. Ese es el jinete del caballo blanco bajo la apariencia de justicia de una iglesia. Dice luego en los sellos, párrafo 331, cuando el reformador murió y su mensaje también llegó a morir, entonces se organizaron. Ahora, ¿es probable que el mensaje se muera? Sí, es probable que el mensaje se muera. El profeta dijo que hay una norma en cada edad de la iglesia. Primero la luz es dada por un mensajero, y luego de aquel mensajero la luz se difunde a través del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos en decir únicamente lo que el mensajero dijo. Pero desde luego, no todos los que salen comprenden cuán importante y cuán necesario es decir únicamente lo que el mensajero dijo. Luego, al poco tiempo, le agregan aquí, le quitan allá. Al poco tiempo, el mensaje ya no es puro, y el avivamiento que trae este mensaje se muere. Esa es la forma de matar el mensaje, de matar el avivamiento que hay en la palabra, en el mensaje restaurado, hibridándolo, lo mismo que hizo la serpiente.
Entonces aquí el profeta nos hace el alcance y dice, cuando el reformador, en este caso el profeta, podemos traer esta cita a este día, cuando el profeta muere y el mensaje también llega a morir, no para todos, para la simiente verdadera es vino nuevo. Dice, entonces se organizan. Tremenda cita. Amén. Sigue diciendo el profeta, en este mismo primer sello, párrafo 375, dice, tienen que negar sus enseñanzas bíblicas para tomar ese paso, hablando de organizarse. En esta edad, cuando este gobierno nacional de iglesias, porque esto es nacional, aquí en Los Espejos tenemos, en la municipalidad de Los Espejos, tenemos hace casi 15 años, una oficina de asuntos religiosos. Me di cuenta hace unas semanas que no todas las comunas de Chile tienen oficina de asuntos religiosos. Están exigiendo las mismas denominaciones en cada municipio una oficina de asuntos religiosos para donde ellos puedan tener sus reuniones y estar de acuerdo y poder postular y conseguir un terreno municipal para construir una iglesia y poder conseguir beneficios del Estado y otras cosas, pero para eso necesitan una oficina de asuntos religiosos en cada municipio. Antiguamente esto funcionaba de la siguiente manera: tenían que sacar su personalidad jurídica y ir al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia es la central donde todas las denominaciones organizadas y reconocidas por el Estado iban cada cierto tiempo a dar sus informes, a reportarse cuántos somos, cuánto hemos crecido, cuánto dinero manejamos, quiénes son nuestros líderes, qué estamos creyendo, y el gobierno le entrega un subsidio 2 veces en el año. Ahora no hay que ir al Ministerio de Justicia, cada municipalidad está teniendo su propia oficina de asuntos religiosos, y detrás de todo esto sabemos que hay parásitos que están para absorber todos los recursos del Estado en la política, ustedes saben. Entonces, al crear una oficina de asuntos religiosos, hay un encargado, hay una secretaria, hay un comité y un montón de sueldos más que hay que pagar. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice el profeta, luego en este mismo libro, estamos los sellos, por eso he citado al principio Apocalipsis 17, porque él viene descubriendo el espíritu organizacional, y el mensajero no iba a inaugurar una nueva denominación o una organización. Juan odiaba la organización y cada uno estaba en contra de esto. Ahora, yo no sé cómo en los otros países, probablemente no han llegado a esto en lo que estamos aquí en Chile, pero ahora el asunto religioso aquí en Chile es muy ecuménico. La iglesia reconocida por el Estado es ecuménica. El Estado hoy día subsidia, pero mañana, cuando haya un nuevo gobierno que no crea como algunas iglesias más conservadoras creen, en no casar homosexuales, por ejemplo, el gobierno va a decir, nosotros hemos estado subsidiando durante 20 años su denominación, ahora necesitamos que nos unan a esta pareja de homosexuales. No, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque somos una iglesia libre. Usted es una iglesia que reconoce, que es reconocida por el Estado, y nuestro Estado tiene leyes y tiene decretos que usted tiene que respetarlos si quiere seguir siendo una iglesia reconocida y subsidiada por el Estado. Y allí está el gran boicot, dice el profeta. Eso lo viene diciendo aquí en los sellos. ¿A dónde van a terminar todos los nicolaitas del mensaje? De cabeza en Roma. Luego dice el profeta, el párrafo 399, ahora hermano, ¿qué está cabalgando la iglesia? Dice el profeta, ¿qué es el jinete del caballo blanco? El espíritu de organización. Párrafo 148, segundo sello. Jesús fue echado por todas las organizaciones. Los que son nicolaitas, hermano, si ya se meten cuando ya los gobiernos comiencen a respaldar con leyes de Estado
el asunto de la iglesia organizada, del concilio ecuménico, o concilio de iglesia, o confederación, como usted lo quiera llamar, hermano, ya que eso está fuera incluso de los tabernáculos que estén organizados y estén reconocidos por el gobierno. El tabernáculo Branham en este momento está cerrado porque lo están investigando por un montón de cosas, porque supuestamente odian a las mujeres y otras cosas más, y es el gobierno el que lo tiene cerrado. Por eso no tienen reuniones en el tabernáculo Branham. La están teniendo en grabaciones la voz de Dios. Y esto está pasando en algunos lugares ya, y ya van varios años que el tabernáculo Branham está cerrado, hermano, por las leyes del Estado. Luego tenemos al profeta que viene diciendo: Jesús fue echado de todas las organizaciones. Ahora, si fue echado ayer, ¿será echado hoy? Por supuesto, hermano. Deje que el gobierno comience a apretar, deje que el concilio de iglesias comience a apretar. Dice el profeta aquí en el libro de las edades que si no estamos reconocidos por el gobierno, nos van a quitar nuestros terrenos, nuestros derechos, nuestras credenciales, el derecho a predicar. Usted no podrá orar por un enfermo si no está acreditado por el Estado. Eso lo alcanzamos a ver nosotros. Dice el hermano Branham que la última señal que la novia ve antes de irse es las iglesias siendo convertidas en bodegas estatales. Entonces viene eso, viene el despojo, hermano. Eso es lo que viene, y no solo aquí, sino en muchos lugares. En otro lugar dijo, creo que es el mensaje Nombre Blasfemo, hablando de los que no vamos a entrar en el sistema organizado. El profeta dice, ¿le gusta el frío? Dice, vaya acostumbrándose, porque si no entra en esto, lo van a mandar a Alaska. Ya tienen, en el año 62, tenían lugares preparados para toda la gente que no va a entrar en el concilio. Luego dice el profeta, en el segundo sello, párrafo 190, dice el hermano Branham, ahora, ¿qué tal de un hombre en una organización? Decídase usted mismo, salga. El llamado es salir de ella, pueblo mío. Luego dice en el párrafo 255, hablando de Lot, Lot apenas salió a tiempo. Lot estaba en la organización, pero la luz lo alcanzó, la misericordia lo alcanzó, la oración de Abraham lo alcanzó, y hermano, casi no alcanza a salir. El profeta dice, apenas salió a tiempo, siendo tipo de la iglesia natural, pero aún luchando en su programa organizacional. Salió, pero todavía luchando en su programa organizacional. Tercer sello, párrafo 140, cada iglesia que se organiza echa a la muerte todo lo que tiene por debajo. Somos la directiva de la iglesia, nos vamos a organizar, que el Estado nos reconozca, todo lo que hay por debajo es echado a la muerte. Estamos hablando de muerte espiritual, hermano. Luego dice el párrafo 100 mismo, todo sistema organizado se quemará con la ramera. Eso lo dijo el profeta. Gloria a Dios. Párrafo 160 dice el profeta, dice, si eso no sale de mi organización, entonces no está basado en la verdad, el pensamiento organizacional. A ver, ¿quién está hablando este tema? El hermano Enrique López. Pero ¿quién es él? Él no pertenece a nuestra organización, así que es muy bonito todo lo que enseña, pero como no es nuestro, seguro es falso. A ver, ¿quién está enseñando? El hermano Ángel Monte. Pero él nos registra en nuestro libro de membresía, y no es un predicador autorizado por nuestra directiva. Seguro del diablo. ¿Quién está hablando ahí? El hermano Boris. Él es un falso, él no está en nuestra organización. A él ni siquiera lo considera. Y así. A Jesús también le echaron fuera, no se preocupe. Dice párrafo 236, tercer sello. ¿Tienen ustedes tarjeta de compañerismo y qué de eso? Tienen credenciales, hermano. Son reconocidos. El profeta en los sellos, cuando son abiertos los sellos, él comienza a descubrir el espíritu anticristo a través de las edades, y no solo es historia, porque dicen la más grande batalla jamás peleada, Satanás no cambia su táctica, Satanás no cambia sus maneras. Y en el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Dijo el profeta,
está tomando Apocalipsis para predicar ese mensaje. Al que venciere le daré que se siente, le daré una piedrecita, le haré columna, le daré el árbol de la vida, no verá la segunda muerte. Es promesa al vencedor. ¿Al vencedor a dónde? En las edades. Y el profeta toma eso y lo predica para nosotros. ¿Cómo puedo yo vencer? Y ahora el profeta viene y predica eso, y en ese mensaje creo que es ahí donde el profeta dice, ¿qué es vencer? Vencer es identificar o reconocer al diablo en cada una de sus artimañas. Entonces aquí el profeta en los sellos nos está descubriendo el espíritu organizacional que existe y que es muerte. Y si no está ahora en acción plenamente, en cualquier momento, hermano, así como ya tienen preparado una siguiente pandemia y un siguiente programa de vacunación a nivel mundial, así como de repente la pandemia nos encerró a todos, hermano, esto es sencillo, hermano, es cuestión de que se llamen por teléfono o estas videoconferencias que tenemos nosotros, la tengan los líderes mundiales y religiosos, y comience la censura y la persecución. Todo ya está dado, hermano. No hay que esperar mucho. Pero gloria a Dios. El profeta también dijo, espere que el concilio empiece a apretar. Espérense a que el concilio comience a apretar. Entonces vean el tercer jalón en operación. Así que gloria a Dios, hermano. No hay ningún problema. Que venga lo que tenga que venir. Tienen tarjeta de compañerismo y ¿qué de eso? Dice el profeta. Luego dice el profeta, gloria a Dios, hablando de Juan respondería, si le preguntan, ¿tienes tu tarjeta de compañerismo? Él respondería, no tengo esas cosas, pero sí lo que tengo es el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Elías no tenía papeles de identificación de la organización, dice en el cuarto sello el profeta. Elías no tenía papeles, hermano. Era un predicador informal, porque algunos toman la cita de Romanos, creo que es donde dice que tenemos que cumplir con las leyes terrenales. Entonces, tomando esa cita, van y se sacan la foto y tienen sus credenciales y tienen pasaportes especiales como ministros y como si fueran el verdadero Papa de Roma, viajando por todas partes y hay libertad y todo eso, y entrando y saliendo a los hospitales y las cárceles, porque hay que ser un predicador formal y registrado en el gobierno para poder ir a predicar en la cárcel o orar por un enfermo en el hospital fuera de horario de visita. Eso lo estamos viviendo. Pero Elías no tenía papeles de identificación organizacional. Luego dice el profeta en los sellos, aquí dice, ¿dónde están tus credenciales y tu identificación? Juan los ignoró. Él tenía un mensaje, así que siguió predicando igual como antes, porque tenía un mensaje. Estamos en los sellos. Tercer sello, párrafo 270. El profeta dice, pienso que debemos tener una organización y así ser diferentes. Debemos unirnos y formar una logia. Es el pensamiento organizacional, hermano. Eso es lo que ellos dicen. El profeta dice en el párrafo 88 del cuarto sello, el espíritu anticristo que estamos estudiando es el denominacionalismo. Hemos probado que el denominacionalismo es anticristo. ¿Qué es el sistema organizado entonces? Es muerte. Miren lo que dice, cuarto sello, párrafo 215. El profeta dice, este individuo tiene por nombre muerte. ¿Qué es? Un sistema organizado. Es muerte. Luego dice el profeta, párrafo 225, cuarto sello, ellas cometieron la fornicación cuando se organizaron y formaron sus sistemas. El sistema de la novia es la palabra, no una organización. Organización es entonces fornicación. No sé cuánto tiempo llevo. 44 minutos. Dice el profeta entonces en el párrafo 263 del cuarto sello, y al entrar en un sistema, eso los aleja de la palabra en vez de traerlos a la palabra. El sistema nos aleja de la palabra en vez de traernos a la palabra. Pero es una gran tentación. Pero gloria a Dios, él dijo,
si has guardado la palabra de mi paciencia, no la has negado, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice luego el profeta, párrafo 272, Él matará las denominaciones con muerte espiritual. Cuando Cristo viene, con el espíritu de su boca, dice la Escritura, destruirá a aquel inicuo. Con el espíritu de su boca, con el resplandor de su parucia, de su presencia, destruirá a aquel inicuo. Y aquí en el cuarto sello nos dice, Él matará las denominaciones con muerte espiritual. ¿Y con qué la va a matar? Con la palabra. Porque el jinete en Apocalipsis traía una espada aguda que salía de su boca. Mire, párrafo 287, cuarto sello. Y ahora en lugar de tener la unidad de amor controlando la adoración bajo la sangre, él más bien tiene una denominación, el anticristo. En vez de la palabra, tienen credos y dogmas y demás cosas. Párrafo 298. Es lo mismo que sucede hoy con el hombre natural, con su mente carnal, mundana. Dicen, yo pertenezco a la iglesia del Estado. Mi iglesia está reconocida. Nuestra iglesia está acreditada. Por ahora aquí en Chile eso es casi inofensivo, pero espérese a que la iglesia, el concilio, comience a reclamar sus derechos. Dice el profeta, ellos dicen, yo pertenezco a la iglesia del Estado. ¿Y ustedes dónde se reúnen? No, allí en el callejón, debajo del puente. A veces hacemos cultito al aire libre, en el campo, no tenemos dónde ir. Gloria a Dios. Es mejor estar de esa manera, que reconocido y con credenciales y tapizado en credenciales. Es mejor tener una guitarrita y un panderito y alabar a Dios, dice, ahí en el callejón. Ahí en el mismo callejón donde se juntan tal vez los drogadictos y todo eso, ahí los de mal nombre, es mejor adorar a Dios ahí en el anonimato que reconocido por la iglesia y salir en televisión y todo eso y estar muerto espiritualmente. Juan 14:12, Marcos 11:22, Juan 15:7, Apocalipsis 22:17. Dios confirmará su palabra, hermano. Cuarto sello, dice el profeta, párrafo 3:23. Toda iglesia estaría sólida sobre la doctrina apostólica de la palabra, con Dios confirmando la palabra, si no tuviéramos la mezclanza de credos y denominaciones. Toda la iglesia tendría la palabra siendo vindicada, culto a culto, como dijo el profeta, cuando Jesús le dice a la mujer, no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. El profeta dijo, sanidad divina es el pan de los hijos. Y la oración nuestra es, danos el pan cotidiano. Todos los días debería haber servicio de sanidad. Deberían haber sanidad en nuestros medios por la palabra. Pero como estamos mezclados con esta idea y con esa idea y con la otra idea, Dios no confirma ideas, Dios confirma su palabra. Mismo sello, párrafo 3:38, dice el profeta, la muerte viene sobre el caballo amarillo y sobre los credos y denominaciones. Esto, ¿cómo llegamos a ser una denominación? Porque el nicolaísmo es la puerta abierta. Lo hemos citado, el hermano Jonathan compartió la cita. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Dice el profeta, mismo cuarto sello, párrafo 3:70. Ellos no doblaron la rodilla, como diríamos en este día, a ninguna organización religiosa. Los 7,000 que vio Elías, cuando dijo, solo yo he quedado, Jezabel los ha matado a todos, y solo yo he quedado, Señor. El Señor le dijo, ven Elías, te voy a mostrar algo. Y él le abrió un misterio a Elías, y vio que bajo ese misterio habían 7,000 que eran del mismo pedigrí que Elías. Tenían el mismo carácter que Elías. Tiene que haber en esta edad un remanente que no va a entrar en organización. Lo vuelvo a leer. Ellos, esos 7,000, no se habían contaminado. Dice, no habían doblado su rodilla, como lo diríamos en este día, a ninguna organización religiosa. Tienen que haber, hermanos, 7,000 varones en este mensaje con el espíritu de Elías, con la unción de Elías,
a los que Jezabel no ha tocado. Sigue diciendo el profeta, cuarto sello, 3:71. Elías estaba recto con la palabra, estará en contra de las organizaciones. Ahora eso está en el cuarto sello. Si vamos al séptimo sello, el profeta dice, hablando de Elías, dice, y hasta donde yo conozco, yo sé que hay un solo espíritu que cumple el requisito, dice. Y ese es el espíritu de Elías, el cual es Cristo. Cristo es el Espíritu Santo. Elías hoy es el Espíritu Santo en cada uno de los corazones de los creyentes que se paran y golpean y protestan y denuncian el nicolaísmo, balaamismo y jezabelismo, que son el mismo espíritu en tres niveles diferentes de degradación. Esas son las profundidades de Satanás, y todo cristiano nacido de nuevo que ha captado el mensaje de la hora se va a parar y va a protestar contra eso. Porque el fin del nicolaísmo en el mensaje es llevar a las iglesias del mensaje, así como fue en las edades, a casarse con el Estado. Y me temo que lo está consiguiendo. Seguimos entonces. Bueno, ahí tengo muchas citas, vamos recién en el cuarto sello, hermano. Mire, quinto sello. El profeta dice, el ministerio de Elías es para restaurar a esta gente que ha caído por medio de las torceduras denominacionales y traerlos otra vez a la fe original de los padres. Ese es el ministerio de Elías. Sigue diciendo, sexto sello, párrafo 204. Ellos eran fundamentalistas, una denominación grande. Israel no tenía denominación. Hablando de Moab y de Israel, de Balaam y de Moisés. Dice, ellos moraban en carpas y tiendas. Lo otro era una religión organizada, pero Israel no era una organización. Ellos moraban en cartitas, en tienditas y andaban de aquí para allá, donde el Espíritu, el pilar de fuego los guiaba. Lo demás era organización balaamita, porque balaamismo, jezabelismo, es el mismo espíritu de nicolaísmo, pero degradado. Dice luego en el sexto sello, párrafo 2:37, estas denominaciones están torcidas que toman la gloria y el poder de Dios. Son denominaciones. Sexto sello, 2:52 dice, por eso Pablo pudo decirles, yo sé que se levantarán de entre vosotros hermanos falsos. ¿Dónde están los falsos? Están en el mensaje. En el mensaje los ungidos del tiempo del fin, dice el profeta, que los falsos ungidos de Mateo 24:24 no podían venir antes de la revelación de los 7 sellos. En otras palabras, si lo tomamos tal cual como lo dice el profeta allí, en la edad de Lutero no habían falsos ungidos. En la edad de Wesley no habían falsos ungidos, ni en la edad pentecostal habían falsos ungidos como los tenemos hoy, porque los falsos ungidos salieron después de la apertura de los sellos. O sea, todos los falsos ungidos habidos y por haber están en este mensaje. ¿Y a dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a la organización, porque es un espíritu anticristo. Dice el profeta, Pablo dijo, yo sé que de entre vosotros se levantarán hermanos falsos, y ¿qué harán? Saldrán y formarán denominaciones y demás. Yo puedo decir con la autoridad de la palabra y del profeta, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero el león rugió. Y si el león ruge, ¿quién no profetiza? Entonces, con el rugido del león aquí, con los sellos abiertos aquí, yo puedo decir que esto es una ciencia del Señor para este día. Los falsos ungidos del mensaje, los nicolaitas del mensaje, van a terminar de cabeza casados con el romanismo. Eso es profecía. El león rugió. Séptimo sello, párrafo 5 del séptimo sello. Nosotros no somos ninguna denominación y yo confío que nunca lo seremos. El profeta esperaba que nunca fuéramos una denominación. Luego dice el hermano Branham aquí, Dios no aprueba o no le da dedito para arriba a la denominación. Eso está en los sellos. Hasta aquí quisiera llegar, hermano. Hay muchas cosas más que decir. Tomé los sellos, me faltó entrar acá. Acá hay más citas sobre el espíritu organizacional, pero me parece que en el tiempo estamos bien. Dios les bendiga, hermano. Un gran abrazo a todos. Perdón por el ruido ambiente. Y espero que les sirva. El león rugió. Ahora nosotros, y la trompeta sonó,
debemos estar preparados para la batalla. Un gran shalom. Dios lo bendiga, hermano Boris. Excelente. Es un ángulo realmente del nicolaísmo. Es un ángulo porque hay diversos ángulos, por supuesto. Y el hermano pues lo trajo desde un ángulo. Excelente, hermano Boris. Que Dios le bendiga. ¿Algún hermano desea aportar algo tal vez? Saludos, buenas noches, hermano Dino por acá, si me permite. Amén, mi hermano Dino, adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, maravilloso. Yo he estaciado escuchando al hermano haciendo la exposición. Entonces me llegaba un pensamiento de que lo que el sistema llama iglesia, eso no somos nosotros, es iglesia, no somos nosotros. Pero nosotros somos lo que ellos no pueden ser. Nosotros somos la familia de Cristo. Eso es lo que nos va a tocar a nosotros ahora en estos tiempos, porque cada vez va a apretar más el sistema eclesiástico. Entonces viene la separación total del trigo a todo eso que es la cizaña. Entonces nosotros, la identificación va a ser como familia, no como iglesia, porque iglesia lo va a tomar, es un concepto que el sistema se lo robó, el concepto de iglesia. Y Dios se lo permite, porque Dios viene a buscar a su familia, gloria a Dios. Y eso es lo que somos nosotros y para allá es que vamos. Y dijo algo tremendo el hermano, el león rugió. Y el león rugió y eso lo tenemos nosotros porque somos los cachorros de ese león y por lo tanto somos la voz viva, el rugir vivo en este tiempo. Y dijo algo maravilloso también ahí, que el Elías de este tiempo, el Espíritu Santo, ungiendo a su familia que estamos aquí nosotros. Gloria a Dios, que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Amén, amén, hermano Dino. Excelente, creo que el hermano Dino va a continuar con el tema para la próxima semana. Sería una gran bendición. ¿Alguien más, hermano, que le bendiga, hermano Ángel? Dios le bendiga, Dios te bendiga, hermano Boris. Muy bueno, precioso y la verdad muy tremendo, muy profundo y toda una andanada del mensaje en la desembocadura final del nicolaísmo en esta hora y esto de sistema político, religioso y demoníaco tomándolo todo es imparable, digamos. Tiene que ser la gracia de Dios, sin ninguna duda. Y es muy tremendo porque, como dice el hermano Boris, en algunos países ya se ve más. Por ejemplo, acá era todo un lío, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y todo, nadie lo hacía, porque para hacer y obtener los permisos y todo. Y como siempre acá se privilegió siempre la política y demás, las iglesias que se enganchaban eran porque tenían intereses y recibían subsidios y apoyaban a la política, ¿no? Y aún a veces los políticos en sus púlpitos, ¿no? Se ha visto mucho eso. Pero digamos que a medida pasan las cosas, los reportes que nos llegaban de Estados Unidos sobre la persecución a iglesias del mensaje por su posición, ¿no? De la palabra en esto, en aquello, en lo otro, van mostrando que a pesar de que en Estados Unidos es aparentemente la cuna de la libertad religiosa, como todo esto empieza a ir apretando y tendrá que suceder, porque tendrá que suspender, dice la predicación, la novia, o tendrá que aceptar las condiciones. Estos templos como este quedarán convertidos en almacenes. Y bueno, y habrá que en el final, en el último tramo, aún sea que pasar a la clandestinidad, es lo que así fue con la iglesia primitiva también. Así que era muy tremendo todo y el precio a pagar por los grandes grupos del mensaje es muy alto. Entonces la disyuntiva va a ser tremendo, ¿no? Ese reto, o pasan a la clandestinidad y pierden todo lo que construyeron por años, pero se quedan con la palabra, o
entran en esa vorágine del control total, ¿no? Y, y aún hoy ya es muy difícil predicar exactamente, aún las convicciones propias. Es difícil predicar las convicciones propias porque la censura y lo demás, y los recortes y todo eso es muy evidente. Pero sí, hermano Boris, gracias por este ángulo que es la desembocadura de final del nicolaísmo en esta hora. Y nosotros, por supuesto, sabemos sin ninguna duda que es el espíritu de anticristo y, y eso es lo que hay que hacer, discernirlo y resistirlo. Y qué difícil en esta hora final, porque una cosa es verlo en la iglesia católica y otra en la iglesia protestante, pero qué duro se hace verlo en las iglesias hermanas del mensaje y con gente muy sincera, y lo vemos por todos lados, ¿no? Gente muy sincera, pero que estima más lo que dice su línea o sus líderes que lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Así que sí, hermano Boris, gracias por el compartir este ángulo tremendo del nicolaísmo. Dios le bendiga. Amén. Sí, hermano Ariel, Dios le bendiga, está por ahí. Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Muy buena la exposición de nuestro hermano Boris. En verdad, bueno, es cita tras cita, no se puede agregar mucho. Por ahí ampliar un poco más el tema de la unión de la iglesia con el Estado, más que nada la iglesia del mensaje con el Estado, ¿no? Porque en sí hay una parte legal que, bueno, que hay iglesias que lo cumplen y iglesias que no, como hablaba nuestro hermano recién, nuestro hermano Ángel, sobre ir al ministerio de culto. Bueno, por ejemplo, en la iglesia que yo estoy lo hemos hecho. Está el ministerio de culto y la iglesia está suscripta en el ministerio de culto. Yo tengo una credencial de predicador que me la dio la iglesia, no el Estado, sino la iglesia como ministerio respaldándome a mí como predicador del ministerio, digamos, ¿no? Más que nada para que me dejen entrar en los hospitales o también en alguna iglesia denominacional que a veces me toca ir, y ellos te piden una carta de compañerismo o algo que te respalde. Entonces, bueno, tengo esa credencial que lo muestro, es una formalidad. Pero más que nada eso, ¿no? Ampliar un poquito más la unión del Estado con las iglesias del mensaje, aparte de las cuestiones legales que nosotros tenemos que hacer. Aquí en Argentina los gobiernos están usando mucho el tema de las iglesias para repartir alimento y cosas así. Nosotros, al tener jurisdicción, nos ofrecen. Obviamente el pastor dice que no, pero sí, ya se están usando básicamente como una contención social en vez de, digamos, algo espiritual. O sea, en vez de llevar a la gente a Dios, sino que están haciendo un trabajo social a través de las iglesias que obviamente las terminan atando. Más que nada las denominaciones de fuera del mensaje. Por eso yo quería plantear eso, un poquito más hablar sobre esa unión, porque no es que me cueste creerlo, pero pareciera algo paradójico, ¿no? Que las iglesias del mensaje puedan caer en una unión con el Estado, teniendo en cuenta que más allá de la denominación del mensaje o de la creencia que podamos tener, tenemos bien claro lo que es el Concilio Mundial de Iglesia, tenemos bien claro muchas cosas porque el profeta fue demasiado, se ha explayado demasiado en eso. Por ahí nos veamos de ojo a ojo algunas otras cosas, pero esas las tenemos bastante claras, lo que es la bestia, la marca de la bestia, lo que es todo eso. Así que bueno, pero en sí, hermano, el ángulo que nuestro hermano ha puesto
muy tremendo, ha traído todas las escrituras, nada en contra de eso, muy bueno, solo ampliar un poquito más, si se puede, no sé si para el próximo servicio o cuando se pueda, la unión de las iglesias del mensaje en el Estado. Ahí, ¿cómo es el tema de esa organización? ¿Qué es lo que nosotros nos tendría que interesar más de lo que haga la iglesia pentecostal o aquellas otras iglesias que en verdad ya están fuera del sistema del Señor, o sea, fuera del alcance, porque ellas decidieron denominarse en su propio día. Nosotros ya estamos en otro día. Mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno, el Señor los bendiga grandemente. Shalom, mi hermano Freddy. Dios les bendiga. Amén, hermano Ariel. Sí, sería bueno ampliarlo un poquito más, como dice el hermano Ariel. Sería muy bueno. Hermano Pablo Vázquez, Dios le bendiga. ¿Cómo le va, hermano? Dios te bendiga a todos, en especial a todos, un gran abrazo, contento por tener siempre un punto de vista diferente, abordar el mismo tema a un punto de vista de un ángulo, otro lo trata de otro ángulo, y está muy bueno que así sea, porque enriquece, y cada vez se abren más los ojos, la trampa del enemigo, así que bueno, salí del medio de ella, pueblo mío, no tengo otra cosa más que agradecimiento, hermano Boris, Dios te bendiga, porque son muchas horas para todo esto, ¿no? Como siempre les agradezco a cada uno, porque es mucho el trabajo que se hace para preparar, para buscar, para poderlo traer. Así que Dios bendiga a cada hermano que se esfuerza, cada hermano que se esfuerza por también estar aquí presente y escuchar y con buenos oídos aprender y comer de la palabra de Dios. Estoy muy contento, así que bendiciones para todos, hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano Pablo. Sí, hermanos, yo creo que sí vamos a tener que hacer otro tema la próxima semana para ampliarlo un poquito más, me parece necesario. Ya que hay algunos hermanos, e inclusive ministros, que no es por minimizar ni de ninguna manera, pero creo que hay mucha ignorancia en algunos respecto a estos temas, y creo que sería necesario ampliarlo un poco más e inclusive hacerlo un poco como más sencillo para poder entender o captar mejor. Es algo que pudiera decir yo, hermano, no sé cómo le ven ustedes, pero a ver si se lo pico un poquito más sencillo para poder entenderlo mejor. Hermano Ángel, ¿qué dice usted, hermano? Sí, hermano Freddy, sería bueno, como dice el hermano Ariel, si se pudiera, porque ahora, bueno, sí, hay media hora, pero si no, la semana que viene, si el hermano Boris pudiera, como subtema, ponerle más énfasis a esta parte que decía el hermano Ariel, directamente sobre el tema, como es la unión del Estado. En la práctica, bueno, cada país por ahí tenga una dinámica distinta o vaya adoptando. Lo cierto es que se viene un super sistema que va a tomar todo, pero ¿cómo pudiera ser ese punto, ¿no? Porque sí o sí tiene que llegar el reto cuando habrá que pasar a la clandestinidad, a suspender la predicación o aceptar las condiciones del sistema. Si se puede profundizar, como decía el hermano Ariel y el hermano Freddy, sobre ese punto específico de la unión de las iglesias del mensaje con el Estado, siendo que sí, es verdad, sería paradójico, porque después de tantos años, ¿no?, con el mensaje, abdicar finalmente a las exigencias del Estado para
solamente conservar los templos y conservar las reuniones regulares y conservar otras cosas, sería muy tremendo. En los países de la cortina se nota eso. En los países donde está prohibido el evangelio también se nota eso. Y tuvieron que ser clandestinas las iglesias del mensaje cuando era el tiempo del rigor de la Unión Soviética, ¿no? Y si no, sí, las reconocían, pero había que poner la foto de Stalin, de Lenin, había que estar sujetos también a un montón de cosas, ¿no? Y a los honores del régimen y demás. En los países del lejano oriente o del Medio Oriente musulmanes, donde está prohibido el evangelio, también tiene que estar clandestino y si no, abdicar. Ahora acá no, por ejemplo en nuestro país, al tener la ley constitucional de que cada habitante que pisa el suelo argentino puede profesar su culto libremente, tendría que haber una modificación constitucional para limitar ese derecho, ¿no? De profesar libremente su culto, sea el culto que sea. Pero sí, seguramente que va a haber una limitación constitucional, porque muchas veces hubo dictaduras acá y el derecho constitucional se limitó, así que no sería nada raro tampoco. Pero sería bueno si se puede ampliar, sí, hermano Boris, si hay la posibilidad de hacer un subtema del nicolaísmo, pero ya específico, poniendo el foco en iglesias del mensaje, llegando al punto de la abdicación o la unión con el Estado en la hora final, sería bueno, ¿no? Dios bendiga. Amén, hermano. Hermano Ariel, Dios lo bendiga. Amén, mi hermano. Yo solo quería hacer una pregunta al hermano Boris, si todas las citas que nombró, si él las podría subir de alguna manera al grupo. Amén, gracias hermano, como para arrancar nosotros también, empezar a leer, buscar, ampliar también, porque para que no sea, disculpen la expresión hermano, pero no se tome mal, no sea una escuelita, usted sabe, solo un profesor y el resto alumnos, no, que todos podamos compartir, siempre basándonos en la mesa redonda, ¿verdad? Amén, mi hermano, solo era eso, Dios les bendiga. Y sí, siempre es muy bueno poder todo el material que se reúne, juntarlo y ponerlo en el chat y a la vez en las subcarpetas del grupo, ¿no? Para como material de consulta, todo lo que se pueda reunir sobre el tema, ¿no? Citas, escrituras, PDF, compilaciones, todo lo que se pueda, colocarlo en el chat y luego posteriormente almacenarlo en las subcarpetas para tener el acceso, ¿no? A escudriñar y bueno, y con más tiempo poder ir a cada una de las citas, las escrituras, etcétera. Sí, Dios bendiga. Hermano Ulises, adelante. Gracias, hermano Freddy. Dios es tan misericordioso con nosotros, hermano, de verdad, que nos está enseñando este tema del nicolaísmo de una manera tan particular y tan rica, y está usando a cada vaso que Él lo ha tenido preparado, y damos gloria a Dios por eso, ¿no? Y lo bueno es que, a propósito de lo que hablaba nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Boris también, sobre que en Argentina ya los municipios están teniendo esta oficina de unidad religiosa y todo eso, ¿no? En nuestro país, en el Perú, sí tenemos una ley de religión, tenemos una ley y con requisitos que son tremendos, con requisitos que son casi imposibles para cumplir para alguien que no esté dentro de una denominación. Es la ley de libertad religiosa, y lo bonito es que empieza diciendo que es un derecho fundamental para garantizar el derecho fundamental de toda persona a su religión, amparada y reconocida por la Constitución. Pero hemos sido enseñados por el varón de Dios de la séptima edad que unos días de estos van a sacar una ley inconstitucional, y con eso van a empezar a perseguir, porque él dijo, así como lo hicieron, como lo hizo Jezabel en lo natural con aquel hombre a quien le pudo quitar
le pudo quitar su tierra, su heredad, con falsos testigos, comprando esto, lo otro. Entonces, es lo mismo, eso solamente es la sombra y el tipo de lo que está por venir, pero estamos tan agradecidos que el glorioso Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de los hijos que tienen los nombres escritos ahí en el libro del Cordero, porque solo son estos aquellos que van a poder escapar de esta gran persecución, de esta gran apretura. Porque imagínense usted, esta ley de libertad religiosa dice que para que usted pueda tener una iglesia constituida y funcionando formalmente, a propósito de nuestro hermano dijo el predicador informal, necesita tener doctorado en teología y necesita tener un mínimo de 10.000 miembros. O sea, imagínense, no estamos para exaltar a nadie, pero la iglesia más grande que tenemos acá está en Chiclayo, Perú. Y son algo creo que de 1.000 a 1.200 personas, pero no llega a 10.000. O sea, imagínense, si la iglesia más grande no cumple el requisito, como decía nuestro hermano Boris, menos los que estamos empezando y pidiéndole al Señor, ¿qué hago? Me voy para aquí, me voy para allá. Y luego ahora un grupo de hermanos dice, no, sí, hagamos acá, somos 5, y acá podemos hacer una pequeña, no sé, lo cerramos y hacemos el culto. Entonces, como pareciera escondidos del mundo religioso, pero sabemos que la gracia de Dios todavía se está derramando sobre nosotros. Sí, sí, amados hermanos, y muy bueno lo que dijo nuestro hermano Ariel también, ¿no? Lo escuché acerca de que podría ampliarse un poco más este tema de la unión, ¿no? Porque me recordaba vagamente que el varón de Dios dijo en la edad de Pérgamo empezó como una especie de milenio para el enemigo, pero tiene que venir un verdadero milenio, que es el milenio de Cristo, ¿no? Sí, sí, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Muy bueno, hermano Ulises, su aportación. Dios le bendiga. Hermano Pablo Vázquez, adelante. Sí, hermano, con respecto a lo que usted decía de que hay hermanos que están con algunas unas preguntas o dudas sobre este tema, sería buenísimo que les pudiera, ya que quizá a usted le dieron esa inquietud, que se pudieran hacer, que les pudiera trasladar las preguntas que ellos tienen o las inquietudes, para así ponerlas también, como habían dicho los hermanos, en la mesa redonda, como dijo el hermano Ariel, traerlo. Y quizá no hay pregunta chica y pregunta grande, ¿eh? Así que acá no tenemos que tener, uy, si pregunto esto, ¿qué van a decir? No hay problema. Acá somos todos hermanos, la gracia de Dios se ha derramado en todos, no tenemos que tener ningún tipo de impedimento ni de vergüenza en preguntar, en explicarlo si es necesario, las veces que sea. Y también de parte de cada uno, mis hermanos queridos también, tomar este tema con mucha responsabilidad personalmente en nuestra vida, porque estamos hablando de lo que hizo caer a la iglesia en el principio y lo que está haciendo caer a la iglesia en todas las edades y los tiempos de la iglesia. Como Eva fue engañada allí por la serpiente, lo mismo pasó con la iglesia. Entonces es algo de mucha importancia y nosotros debemos leer acerca de este tema, debemos ponernos al día con esto, con lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el profeta. Se han compartido multitud de bosquejos, de enseñanzas escritas, predicadas. Entonces, volvamos a eso con diligencia, cada uno con diligencia, y saquemos las preguntas que sean necesarias y las dudas, y Dios nos va a dar gracia y las vamos a responder. Vuelvo a repetir, no hay pregunta chica ni pregunta grande. A todos se entenderá en su tiempo, pero seamos diligentes en todos esos escritos que se han compartido e indagarlos. No, acá no es cuestión de que nadie amoneste a nadie a hacer algo, pero sí se los recomiendo con mucho amor que lo pueda leer, que se pueda leer, que pueda profundizarse, que Dios tiene
palabra viva para darle a cada uno y revelarle a su corazón la inquietud que usted tenga. Él no le debe nada a nadie, y si nosotros buscamos sabiduría en este tema, pidámosla a Dios y Él nos lo va a dar. Hermanos, eso quería agregar, así que se puede hacer de esa manera si Dios lo permite. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Pablo. Mire, yo conozco acá nuestra situación. Por eso es que digo que vale ampliar, o también los hermanos acá de Ecuador pudieran también preguntar, y si me gustaría, porque tocaría también tocar el punto, porque acá viene sucediendo de que los tabernáculos, las construcciones, donde se reúne el pueblo de Dios, digamos así la iglesia, ha sido puesto a nombre de los pastores. Entonces, ¿qué? ¿Está correcto? ¿No está correcto? ¿Está en el mensaje eso? ¿No está en el mensaje? O sea, a eso voy. Por eso vale ampliar para inclusive tocar ese punto. No sé si me hago entender. Sí, hermano, sí, es clarísimo, hermano, clarísimo. Está bien ese punto como puntualidad, ¿vio? Darle al blanco y decir, mire, me está pasando esto o acá pasa esto. Porque muchas veces las realidades en las zonas o en los países son diferentes, y uno se puede asombrar en lo que pasa en un lado o no, o ha pasado por eso y puede, por la experiencia que uno pasó en un determinado lugar, traer una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Está muy bien que se plantee de esta manera. El punto, miren, está pasando esto, me está pasando esto, nos está pasando esto. Eso es al punto, y está muy bien que así sea, ¿no? La pregunta al punto y bueno, la respuesta también al punto. Claro. Sí, claro. Aunque, claro, hermano Jorge Smith, cuando él vino acá, pues él dijo que eso no era así, que eso estaba mal. Pero valiera ampliar esto para mirar la forma correcta. Valiera ir al mensaje y ver algunos detalles para ver cuál es la forma correcta. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermano Freddy. Dios le bendiga también. Sí, solo quería decir algo. Muy bien lo que el hermano Boris estaba explicando, aunque todavía hay más ahí para escudriñar, ¿verdad? Acerca del acerca de lo que se está viviendo dentro de la iglesia, así como dijo el hermano Ariel, de profundizar el tema dentro de las iglesias del mensaje. Es un buen tema a tocar, porque yo quería decir esto, referente al hermano Branham, yo lo leí, que dijo que persecución es simplemente ir en contra de alguien. Entonces sabemos que todos se alimentan del mensaje, ¿verdad? Y escuchando el otro día el hermano Ángel acerca del libro de los Cantares, cuando la tsunamita dijo, ¿por qué me miráis que soy morena? Entonces todas ellas estaban en el palacio, eran doncellas, pero la miraban y la menospreciaban a ella, le hacían persecución a ella. El hermano Rana dice, esa es persecución, venir en contra de un hermano. Y en la iglesia del mensaje se da eso, que mucha gente viene en contra del verdadero cristiano. Entonces sería un buen tema a tratar, porque como dijo el hermano Boris, y me gustó eso, ¿quién va a predicar hoy? No, fulano ese hermano anda en esto, anda haciendo esto y lo otro, y ya la gente se desanima y pierde el amor hacia la palabra. Y fue muy bonito lo que el hermano Boris dijo de Éfeso, perdieron el primer amor, y ahorita se está perdiendo el primer amor, que es con Cristo, y no deja el diablo que avance el verdadero, porque hay tanto engaño dentro de las iglesias del mensaje, dentro de ministros que son ungidos y hacen tantas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que, cómo Dios lo usa? Pero al verle la doctrina, y entonces empiezan las cosas a pasar, y debemos de tener, ¿cómo se llama? Ese tema muy importante para advertir a otros de que esos espíritus también son falsos ungidos. Entonces es bueno, porque en el mensaje de hermano Branham dice las primas, y no sé, en mi país, ¿verdad? Nosotros si yo tengo un primo por parte de mi papá,
yo le llamo un primo hermano, o sea que soy bien cercano a mí y casi se parece a mí. Y en físico, en la manera de hablar, tiene los gestos de mi padre, porque es el hermano de mi tío, como el hijo de mi tío, es mi primo hermano. Entonces, lo más parecido al verdadero cristiano del mensaje es el mismo que está leyendo el mensaje, que está predicando el mensaje, el que hace las mismas obras, que hace las obras tan similares al elegido. Entonces, ese tema que recomendó el hermano, ¿cómo se llama? El hermano de Argentina, el hermano Ariel, sería bueno que si el hermano Boris nos ayudara en eso, a profundizar y a desenmascarar todo esto, porque hay hermanos que sí en verdad necesitan ayuda. Y bueno, yo también, ¿verdad? No me quiero excluir de esto, pero yo me sorprendo que allá en Nicaragua se hace una cosa, en Estados Unidos se hace otra, en África se hace otra, en Sudamérica se hace otra, y son hombres tan prósperos con congregaciones tan grandes y ungidos, y uno dice, wow, cómo y predican el mensaje tan que lo hacen que como que todo cuadrara. Hermano, es tan parecido esto, pero la tsunamita decía, el sol me miró, ¿verdad? Y esa es la promesa que nosotros tenemos, ¿verdad? Que será tan parecido que si fuera posible, pero no será posible. Así, hermano, solo quería compartir eso y Dios les bendiga. Sí, es tremendo, hermano Oscar. El nicolaicismo tiene diversos ángulos. Mi hermano tocó pues tan solo un ángulo. Mi hermano Pablo tocó otro ángulo. Tiene diversos ángulos. Gobierno humano, organización, la parte literal, el espíritu organizacional. Bueno, hay diversos ángulos. Es que sí, vale ampliarlo, hermano. Hermano Pablo, tiene la mano levantada. No, me quedo levantada, disculpe, ya la borro. Si me permite, hermano Freddy. Adelante, hermano. Sí, yo quiero compartir con ustedes algo que me pasó a mí cuando empecé a ministrar, ¿no? Ya a la primera reunión de pastores que me invitaron acá en Venezuela, en Barquisimeto. Primera reunión de pastores que yo asistí, circunstancia que el Señor puso para que yo asistiera, y fue testigo, no voy a mencionar nombre porque no cabe, ¿no? Y no es honroso eso, pero fue una reunión muy lamentable donde se marcó una división de ministros en Venezuela, Oriente por un lado, Occidente por el otro, y un señalamiento muy tremendo de quien dirigía eso hacia otros ministros que no parecían ni que, o sea, ¿cómo va a ser esto posible? Y hermano, después de todo eso, que yo quedé contrariado porque veía el mensaje una cosa, pero lo que vi ahí fue otra cosa de ministros. Y el Señor me dio un sueño, hermano, escúcheme esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ahorita que estamos hablando, me voy un poco al mensaje, lo que decía el hermano Branham, de que al final de los tiempos esto va a ser como la cabecita de la punta de una aguja, ¿no? Y nosotros vamos a ir viendo lo que estamos viendo. El sistema mismo se va a adueñar de todo y nosotros pareciéramos que vamos a ser como que más pequeñito. Y bueno, se tiene que cumplir la profecía dada por el profeta, que será el tamaño de la cabeza de una punta de una aguja, ¿no? Porque ve el sueño que yo tuve después de esa reunión. Yo soñé de que venían a mí algunas personas y me decían, hermano, aquí conseguimos el caucho de repuesto para la camioneta, para el camión. Yo le dije, bueno, pero a ver ese caucho, porque hay que revisarlo primero a ver si está en buenas condiciones. Y yo revisaba el caucho, la rueda, pues. Entonces, cuando estaba viéndola, vi que tenía como un huequito, una cosa. Mira, aquí hay un problema, aquí hay que abrir esto y hay que acomodarlo. Y cuando vamos a abrir el caucho de repuesto, hermanos, se abrió por completo, como en dos, por la mitad. Y entonces adentro había una podredumbre muy fuerte en el caucho y ha salido una serpiente tremenda del caucho de repuesto. Yo me despierto, me puse a buscar la dirección del Señor, a ver cómo interpretar esto de la mejor manera, ¿no? Y me venía una cosa, el sueño con la experiencia de la reunión,
Y recuerdo, no recuerdo exactamente el mensaje, pero hay un mensaje donde el hermano Branham se comparaba a él como un caucho de repuesto y decía, nosotros somos ese caucho de repuesto para que la cosa siga rodando y siga rodando. Uy, eso me trajo a mí Señor, ¿qué me estás diciendo acá? El caucho de repuesto pudiera representar a las nuevas generaciones ministeriales del mensaje, ¿acaso? ¿Y es que acaso hay una condición que no está en tu agrado? Oye, hermano, yo me quedé con eso, por eso es importantísimo este tema, siempre tenerlo actualizado, y el mensaje, tenemos que ser celosos nosotros, de que el mensaje lo escudriñe cada uno de los miembros de la congregación, que no sea nada más para los ministros de X congregación, sino que debe haber mucho celo en los ministros de que eso llegue, porque eso es lo que va a vestir a cada oveja, mi hermano. Y al final es la mente de Cristo en los que vayamos a hacer. Esa debe ser la preocupación nuestra, porque nosotros no vamos a poder luchar, y Dios no nos ha puesto para eso, en las cosas que nos está negando el sistema. Cada vez nos va a negar más. Pero resulta que eso es la señal que nos va a dar a nosotros la confirmación final de que ya estamos listos para irnos. Porque cuando eso domine el mundo entero, ese sistema, nosotros vamos a hacer lo que ya somos. ¿Qué somos? Antisistema del mundo. Y ya ese es el momento que lamentablemente, no vamos a poder ni siquiera parecernos a ellos con una estructura de un salón, con una permisología que nos dé el gobierno de turno. No nos vamos a parecer en nada a eso. Y entonces ahí, los que estemos revestidos de este mensaje final, pues esa es la novia. Gloria a Dios, hermano. Amén. Hermano Ariel. Lo bendiga. Amén, hermano. Siento que yo más o menos quise explicar la otra vez, pero creo que el hermano Ulises no me entendió. Y a acotación de lo que el hermano dijo, que a veces el nicolaísmo, hermano, entra por la reunión de ministros. Yo lo he visto, hermano. O sea, yo hace 23 años que estoy en el mensaje, he participado de muchísimas reuniones de ministros, virtuales y físicas, vamos a decir, o personales. Y he visto como las ideas que toman a un ministro, el hermano Ángel lo puede corroborar, lo van haciendo líder de a poquito, hermano. Y después ese se le ocurre una idea, por ejemplo, el esposo es el pastor de la iglesia, vamos a decir así, no quiero dar nombres, y son 30 ministros que empiezan a creer que el pastor es el esposo de la iglesia. Entonces, no importa lo que diga el mensaje o la Biblia, ya lo dijo fulano de tal. Entonces, fulano de tal se convierte en, creo que era Atilofel, no me acuerdo, ese que tenía el consejo. Entonces se convierte en eso, ese espíritu. Entonces ya lo dijo fulano de tal. Entonces está bien. Entonces después empiezan a formar una doctrina sobre eso. Primero fue un dicho, después pasa a una doctrina, que esa doctrina la implementan en cada una de sus iglesias. Entonces tenemos 30 iglesias en donde creen que el pastor es el esposo de la iglesia, solo porque se dijo en una reunión de ministros, y aquellos pastores que no están de acuerdo con eso, como decimos aquí, se hace rancho aparte, ¿vio? Lo dejan afuera. No, ese está errado. ¿Cómo está errado? ¿Por qué está errado? Porque ese lee la Biblia y lee el mensaje, y no concuerda con un sistema que simplemente tomó la palabra de un hombre. Eso es lo que hablaba, solo que yo puse como ejemplo a nuestra reunión y al hermano Montes, pero no es que el hermano Montes no lleva a eso, no, simplemente lo puse como ejemplo, pero la realidad es esa. Yo lo he visto, cómo, y el hermano Montes puede dar fe de lo mismo, un hombre ponen ahí y empieza, porque tiene mucha trayectoria, porque tiene 30 años, 40 años en el mensaje, ¿no? Como si la ancianidad significaría tener tantos años en realidad no es así. En el mensaje espiritualmente. Y dice, bueno, he descubierto que el pastor, y se ha llegado a decir que la esposa local o la iglesia local sale de los lomos del pastor local. Así que imagina hasta dónde llega eso, dentro de la unión de ministros.
O sea, así muchas doctrinas se hacen. ¿Por qué? Porque no se toma la fuente ni aún los ministros, hermano, del mensaje y de la escritura, y se toma el consejo de un hombre. Ahí empieza. Lo primero es un dicho en una reunión de ministros, vamos a decir así, y después se convierte en una doctrina en las iglesias. No sé si más o menos se entendió. Es otra mirada también del nicolaísmo. Dios le bendiga, mi hermano. Correctísimo, hermano Ariel. Correctísimo. Eso es lo que viene pasando por acá, hermano. Por eso yo le digo, hermano, un gran amén a eso. Muy correcto está hablando usted. Amén. Por acá viene sucediendo eso. Por eso es que el peligro de poner a un hombre como líder, se le ocurre enseñar de que 2 más 2 es 6 y amén dicen toditos. Es tremendo eso, hermano. Muy bien, así es que, hermanos, creo que estamos todos de acuerdo para la próxima semana continuar con el tema. No sé si el hermano Boris mismo nos ayuda. Amén. Que se prepare también Juan Zúñiga. Tiene harto que decir sobre este tema el hermano Juan Zúñiga. Hermano Juan, Dios lo bendiga. Que el Señor le bendiga, mi hermano. No, me ha costado comunicarme con ustedes porque estoy en el hospital en este minuto con mi suegro en urgencia, lo tuvimos que traerlo y estamos acá, pero aquí estoy igual conectando. Se me desconecta el teléfono, pero me conecto de nuevo. Muy bueno el tema del hermano Boris. Llegué atrasadito, quería haberlo escuchado completo, pero ya lo voy a poder escucharlo. Y hermoso, hermano. Este tema es un tema rasposo que al enemigo no le gusta y a muchos hermanos tampoco le gusta. Es muy importante, hermano, este tema, tocarlo, no solamente tocarlo allí entre nosotros, sino que lo difícil es tomarlo y poderlo esparcir. Este tema limpia a la novia, hermano. En este caso, las iglesias, limpia las iglesias. Ya que aquí mismo en Chile, hermano, no sé cómo es en otro lugar, este espíritu se metió, hermano, y yo creo que el del 100% de las iglesias que son del mensaje han traído este sistema, el 90% están amarraditos con el Estado, abrazaditos, haciéndose cariño. El 90% yo creo, si es que no me quedo corto, si es que no es más. Y son muy poquitos los que no están amarrados con el Estado, hermano, que no están metidos bajo este sistema. Ahora aquí escuché un hermano que decía que se piden como 10.000 miembros para poder meterse, no sé qué parte fue, no me recuerdo bien, porque se me corta el audio aquí. Aquí empezó así, había que meterse un pastor con su iglesia que era grande, entraba, y después los que eran más pequeños, los que tenían poquitos miembros, se metían bajo el alero de ese pastor, y ese pastor pasaba a ser el obispo, y así ahora tenía una congregación gigante. Entonces quedaron muchos hermanos afuera, y el enemigo, como es astuto, dijo, vamos a achicar la cuota. Entonces ahora ya no va directo al Estado, sino que va a través de los municipios. Entonces ahora cualquier iglesia chiquita se puede meter bajo esta personalidad jurídica que hay en Chile y casarse con el Estado, y el Estado ahora, como le pone una argolla, entonces está obligado a mantenerla y ayudarla económicamente a esa iglesia. Eso es lo que sucede aquí en Chile. Entonces ahora ya la iglesia chiquita dice, no, ya no estamos con el Estado, ya me salí debajo del alero de tal persona, pero ahora tengo mi propia personalidad jurídica, ahora yo tengo un número puesto ahí. Me llega la platita directo, le han dicho usted. Me llega la platita directo. Me llega la platita directa a mi cuenta. Y a mí me da pena porque son hermanos preciosos, pastores que amigos míos, y yo los conozco por años, y cuando he ido a verlos me muestran, mire hermano lo que hice. Compré para la iglesia, hicimos un bautisterio, con la platita que me dieron, pusimos aire acondicionado, arreglamos el techo, después agrandamos para allá, agrandamos para acá, hicimos esto, ahora teníamos un negocito aquí afuera para vender completo, vender el sanguchito después del culto, y compramos una cocina, y compramos
como esto y seguimos comprando y después me compré un auto. Y a mí me da pena, hermano. Ahora, yo sé que un espíritu y la gente que está ahí son hermosas. Y según la profecía, cuando llegue el tiempo final, hermano, según lo que se ha estado tocando en este último tiempo, dice que los hermanos tendrán que salir de las denominaciones, saldrán de la Asamblea de Dios, saldrán de aquí, saldrán de allá. Yo digo que también tendrán que salir de este grupito llamado el mensaje. Entonces parte de la novia. Y el resto quedará ahí hasta el final. Mi pequeño aporte, como dice el hermano Boris, estoy aquí con mis sobrinitos esperando, hermano que ya tiene 95 años y está anciano, entonces estamos aquí hasta qué hora vamos a estar, capaz que estemos toda la noche esperando que le hagan una radiografía. Pero contento, hermano Boris, que el Señor les siga bendiciendo y esperando que lo tengamos para la próxima semana, el día lunes, una vez más. Y hay un hermano acá, el hermano Jaime Pacheco, que él hizo unos libros y persigue este sistema, y muchos no lo aman por eso. Y hace poquito me encontré que hace como una semana hizo unos audios, un video sobre este tema, explicándolo a un hermano. Si quieren lo coloco, si usted no autoriza, lo coloco ahí para que ustedes lo escuchen y lo vean. Esto estamos hablando de aquí, de Chile. Y explica él la situación del profeta, porque aquí dice, no, pero el profeta tenía. Ahí él explica lo que tenía el profeta, todo ese tema. Si quieren lo coloco acá para que ustedes lo escuchen tranquilamente. Pero recuerden, esto es lo que ocurre en Chile. Ustedes sabrán la situación que ocurre allá en su lugar. En cada país hay un sistema, ¿no es cierto? Pero el diablo es experto para poder meterse por todos lados. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermano. Gigante, y gracias por estar en este grupo, hermano, por meterme aquí, porque aquí hay un alimento muy hermoso, hermano. Yo estoy feliz, contento comiendo aquí por cada aporte suyo. Bendiciones, hermano. Amén. Amén, hermano, amén. Hermano Alexis, Dios lo bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas tardes, buenas noches para algunos. La verdad que el tema que se está estudiando es un tema bastante bueno, también a la vez encuentro que es un tema delicado, porque como cuando estudiamos el mensaje, el profeta dijo y habló de los falsos ungidos, y dijo, estos falsos ungidos ni siquiera saben que son falsos o que están errados o que están equivocados. Y como sabemos, de parte del profeta, dice que todo inicio empezó en el Génesis, y si nosotros vamos al Génesis están todas las cosas, dijo, son los mismos espíritus. Y cuando vemos los espíritus que aparece como de Nimrod, que quería levantarse más alto, que empezó a hacer esa torre de Babel, vemos que esos mismos espíritus son los que cabalgan hoy en día en este tiempo final en muchos de los llamados cristianos, de querer sobresalir, de querer ser más grande. Entonces muchas veces las personas no se dan cuenta que estos espíritus cabalgan dentro de ellos, porque así mismamente lo dijo el profeta. Y bueno, quería compartir una cita, pero fuera del tema del nicolaísmo, de lo que habían mencionado delante sobre el profeta, sobre los tabernáculos, a nombre de quién debieran quedar o a nombre de quién deben estar, ¿ya? Bueno, yo en lo personal, en la iglesia a la que pertenezco, está el nombre de la mayoría de la hermandad, no está el nombre de uno. Se tomó como decisión de que se pusiera el nombre de todos los que son parte de la iglesia, en este caso cabezas de hogar. Y obviamente, ¿por qué lo hicimos así? Porque nosotros no tenemos una personalidad jurídica, no tenemos una institución. Entonces, a lo mejor si hubiera una institución, podría ser que quedara el nombre de la institución. Ahora, la cita que quería compartir, que el profeta lo dice de esta forma acá, y en otro mensaje lo menciona de una forma muy similar, fue cuando él relata y dice que a él le regalaron una casa. Y lo voy a leer tal como dice acá, en el mensaje: la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta,
predicando en el año 53, dice así: alguien en Calgary, Canadá, me dio suficiente dinero, $28,000, para construir una casa. Y aquí mismo está mi gente de la iglesia que lo sabe. Y aquí están los síndicos, algunos de ellos sentados aquí mismo, que están en la mesa directiva ahora mismo. Y cuando ellos construyeron esa casa, yo la miré, una casita muy bonita de 6 habitaciones allá, y yo pensé, oh, eso es hermoso. Y dije, yo no merezco eso, Señor. Y se la pasé al tabernáculo. Y le pertenece a ellos, no a mí. Yo no he traído nada a este mundo, no me llevaré nada sino mi alma delante de Dios. Y yo quiero estar limpio y puro cuando llegue aquel día. Y yo no he tomado dinero de nadie. Así es, pudiera haber sido un millonario esta noche si yo hubiera tomado el dinero. No que yo lo pidiera, sino que la gente ofreció darme y yo no quise aceptarlo. No, Señor. Y de esa misma manera me siento en esta noche. Yo digo la verdad delante de Dios. Dios lo sabe. Así que esa es la cita que quería compartirle, hermano. En otro mensaje el profeta relata lo mismo de forma muy similar y dice, esta casita o la casa que tengo me la han regalado los hermanos. Esta casa va a quedar al nombre de la iglesia, por si llegara algún pastor después de mí y no tuviera dónde vivir, dijo, pudiera darle un uso, dijo. Si es un siervo de Dios y que requiere dónde estar, pudiera darle el uso, dijo. Esa casa no es mía, dijo, es del Señor. Entonces esa es la cita que le quería compartir, hermanos, que Dios les bendiga mucho y que podamos seguir avanzando y seguir siendo prosperados espiritualmente con estos estudios que estamos viendo sobre estos temas que son muy relevantes, son de mucha bendición y yo creo que siempre tenemos que estar en oración para que ningún espíritu nos tome, porque como lo dijo en un principio, estos espíritus cabalgan, como lo mencionó el hermano, dijo, una de la mayoría de las reprensiones fue que has dejado tu primer amor. Fue que siempre dejaron la palabra, empezaron a tomar dogma, empezaron a tomar ismo. Entonces es muy primordial siempre quedarse con la palabra. Entonces eso es algo bien sobresaliente y que podamos seguir avanzando, hermano. Así que Dios les bendiga a todos.